Listo. Eh, Buenas tardes a todos. El título de mi trabajo de grado es Análisis petrográfico y petrológico de muestras colectadas en el volcán Vesubio, en Italia. Eh, Mi tesis, como ya lo dijo Erika, fue expuesta en el 7 de marzo del 2019 y fue dirigida por la profesora Ana Elena Concha Perdomo. Entonces, como los principales objetivos de este trabajo de grado fueron, primero que todo, analizar petrográfica y geoquímicamente 5 muestras de roca que fueron colectadas por la profesora en las laderas del Monte Vesubio en Nápoles, Italia. Y posteriormente, con los resultados de estos análisis petrográficos y geoquímicos, poder realizar consideraciones petrogenéticas y estimar el ambiente tectónico en el cual se generó el volcán a partir de los resultados obtenidos. Entonces, primero que todo, vamos a hacer una pequeña introducción. Voy a hablarles primero de la localización. El volcán Vesubio está ubicado en el sur de Europa, más exactamente en la parte sur de Italia. La ciudad más cercana es la ciudad de Nápoles, está aproximadamente a 12 kilómetros del cráter. Un momento. Eh, Como se puede observar en la imagen satelital, alrededor del volcán se encuentra una gran cantidad de edificaciones. Esta es una zona muy densamente poblada. En solo la ciudad de Nápoles se encuentra 1 millón de personas y en la suma total de las ciudades que están alrededor del volcán y cercanas a Nápoles hay un total de 3 millones de personas. También en esta imagen podemos observar en color gris el área de erupción del volcán en el año 79, que fue cuando destruyó las ciudades de Pompeya y Herculeo. Hacia acá podemos observar que hay muchas ciudades, muchos pueblos, y pues esto es un problema porque el volcán es un peligro latente. Aunque aquí pues se podría decir que el volcán solo erupciona hacia la parte sur de Italia, se sabe que por tefratoestratigrafía ha afectado toda la región, ¿sí? No solamente erupciona hacia la parte sur, sino también ha tenido erupciones hacia el norte y hacia Nápoles. Eh, entonces, primero que todo, pues el Vesubio es un estratovolcán generalmente con erupciones plinianas. Y pues, ¿qué es un estratovolcán? Entonces vamos a hablar primero de los tipos de volcanes que existen. Entonces, primero que todo, un cono de cenizas, que es este que tenemos aquí en el centro. Es una montaña cónica formada por fragmentos volcánicos que se van acumulando alrededor de la chimenea o alrededor del cráter. Generalmente la composición del magma de este tipo de volcanes varía entre basaltos y andesitas. ¿Listo? Y son encontrados comúnmente en las laderas de los volcanes, de los estratovolcanes y de los volcanes de escudo. Sin embargo, también se pueden encontrar cuerpos volcánicos de gran tamaño de conos de cenizas. Segundo que todo, tenemos los estratovolcanes. Es la forma más común de los volcanes en la Tierra. Aproximadamente el 60% de los volcanes en la Tierra son estratovolcanes y son de los que están compuestos el anillo de fuego del Pacífico. O sea, nuestros volcanes son estratovolcanes. ¿Qué es un estratovolcán? Lleva su nombre porque está compuesto por la intercalación de flujos de lava y material piroclástico. Entonces tenemos capas, entre comillas, en un estratovolcán. La composición de este tipo de volcanes varía entre andesita y dacita y tienden a tener erupciones muy explosivas. Y por último tenemos los volcanes de escudo. Están compuestos principalmente por magmas de composición basáltica. Sus erupciones no son explosivas, a no ser que intervenga agua. Y la geoforma de estos volcanes es de baja altura y de gran extensión. Y por otro lado tenemos los tipos de erupciones volcánicas. Entonces, primero que voy a nombrarlas por explosibilidad, de menor explosividad a mayor explosividad. Primero tenemos la erupción de tipo hawaiana. Esta erupción es de composición basáltica, el magma. Se caracteriza por ser muy fluida y tienden a durar varios días. Desde la fuente de donde sale la lava en este tipo de erupciones puede viajar varios kilómetros la lava antes de enfriarse.
Normalmente el aparato volcánico es pues, un volcán de escudo. Con pequeños conos de escoria en las laderas. Esta erupción recibe su nombre por los volcanes de Hawái. La siguiente erupción es la Stromboliana. Su nombre viene del volcán Stromboli en Italia. Esta erupción es más explosiva que la anterior y la composición del magma puede estar entre básica y entre basalto y andesita. Son pequeñas erupciones continuas, pueden durar años la erupción. Y la chimenea no alcanza grandes alturas. Luego procede la erupción vulcaniana. Lleva su nombre por el volcán Vulcano, también en Italia. La columna de erupción en este caso puede llegar hasta los 5 kilómetros de altura. El material es más viscoso que en las dos anteriores tipos de erupción y es de composición andesítica. La explosividad de estas erupciones se debe al taponamiento del cráter por lavas anteriormente enfriadas. Luego viene la erupción peleana, que viene del monte Pele, su nombre. Es una erupción bastante similar a la vulcaniana, con el adicional de que en la erupción peleana es común que el cráter colapse y se genere un flujo piroclástico, ¿sí? Cuando el cráter colapsa, se viene una avalancha de cenizas volcánicas supercalientes que es conocida como nubes ardientes. La composición de los magmas es típicamente andesitas o riolitas. Y por último, la que nos concierne en el Vesubio es la erupción del tipo pliniana. Su nombre viene de Plinio, el joven, un ciudadano de Nápoles, quien describió la erupción del Vesubio del año 79 y la composición de estas erupciones puede ser dacítico o riolítico. Son lavas bastante viscosas. Se caracteriza por una gran columna de material que puede ascender hasta la estratosfera. Se expulsa una gran cantidad de pumita y la cantidad de material que expulsa puede ser tal que desocupe la cámara magmática por completo, llevando que el aparato colapse y se forme una caldera. Bueno, entonces aquí tengo los 5 tipos de erupciones y pues como actividad, quisiera que me dijeran qué número de erupción es la que les voy a decir. Entonces, ¿cuál de estas es una erupción hawaiana? ¿Qué número? En el chat lo pueden escribir. Sí, muy bien. Muy bien, la número 2 es una erupción de tipo hawaiana en un volcán de escudo. ¿Cuál de estas es una erupción de tipo estromboliana? Uy, perdón. La 1. Estromboliana tiene poca emisión de piroclastos y poca emisión de gases. Es más que todo lava. Entonces sería la 5. Muy bien. Tipo vulcaniana. Así sería la 1. A 1. Vulcaniana es la 1, sí. Esos son los volcanes de ejemplo. Este es el Vulcano, de la erupción vulcaniana, y este es el Stromboli. Una erupción peleana con presencia de altos piroclastos, ¿cuál sería? De nubes piroclásticas. Peleana. O sea, que se presenta la nube ardiente. Sí, la 4. Muy bien. Y por último, pues tenemos el volcán Vesubio aquí en el centro. Esta es una erupción de tipo pliniana, la gran columna. Esta es una representación que hizo un geólogo de una erupción en 1880, más o menos. Bueno, vamos a hablar un poco de la geología de Italia. Italia en general se presentan grandes plataformas calcáreas. Tectónicamente es una zona de alta actividad tectónica
y esta actividad tectónica se deriva de la subducción de la placa adriática o la parte oceánica de la placa africana, que está por acá, y subduce bajo la placa europea, formando los montes, la cadena de los Apeninos. Italia ha destacado siempre por su gran actividad volcánica. Se tienen más de 100 volcanes, más de 100 cuerpos volcánicos entre activos e inactivos, de los cuales 13 volcanes presentan actividad en los últimos 2000 años. Se encuentra una gran cantidad de islas producto de esta actividad volcánica. Podemos observar aquí las estrellas y los diamanticos son islas volcán. Y también, gracias a las fallas cuaternarias, facilita el ascenso de los magmas. Entonces, pues, Italia es una de las zonas, en Europa es una de las zonas más activas volcánicamente, sin incluir Islandia. Entonces, vamos a hablar un poco de la erupción del 79. Esta erupción, bueno, el Vesubio, primero que todo, tiene actividad desde hace 25.000 años. Es un volcán, se puede hablar de relativamente joven. La erupción del 79 duró 2 días. Comienza con una erupción de tipo pliniana, lanzando una gran cantidad de material hacia la estratosfera. La columna se cree que pudo llegar hasta los 10 o 15 kilómetros de altura. Y fue el único momento que tuvo la gente que vivía cerca del volcán para evacuar. Luego se cree que en la noche el cráter colapsa, el aparato volcánico colapsa y empiezan a descender los flujos piroclásticos por las laderas del volcán. Estos flujos piroclásticos tenían unas temperaturas aproximadas entre 150 y 300 grados centígrados y iban derribando y derritiendo todo lo que se encontraban a su camino. Fueron estos flujos piroclásticos los que arrasaron con las ciudades de Pompeya y Herculeo. El índice de explosibilidad de la erupción volcánica está entre 5 y 6. Esta es una escala que va de 0 a 8. Entonces fue un número bastante alto. Se presentaron 2 etapas eruptivas. Primero la erupción pliniana, que fue el comienzo, y luego cuando colapsa la caldera, colapsa el cráter, se presenta la erupción peleana. Se cuentan con 20.000 fatalidades, aunque se piensan que pueden haber sido más. Y durante la erupción volcánica fueron expulsados 1.5 millones de toneladas por segundo. Como se puede observar en la imagen, este era el volcán, se cree que este era el volcán antes de la erupción del 79, y pues esta gran cantidad de material fue la que se derrumbó y posteriormente se depositó en los alrededores. Aquí tenemos una representación artística por Jacob Moore. Se puede observar la columna de erupción y cómo los flujos piroclásticos van descendiendo por las laderas hasta llegar al océano. Bueno, el Vesubio se presentan 4 grandes erupciones en su historia. Primero aquí comenzamos esta es una reconstrucción que hizo Sioni en el 92 por medio de múltiples estudios tefroestratigráficos de los depósitos piroclásticos de los últimos 20.000 años del Vesubio. Entonces él realiza una reconstrucción histórica de cómo evoluciona el cráter. Entonces se reconocen 4 grandes eventos de erupción. Primero que todo, pues tenemos la erupción más violenta que ha presentado el Vesubio alguna vez, fue hace 18.000 años y lleva el nombre de la Pumita de Bassi. Luego tenemos la Pumita Mercato, la Pumita Velino y por último la del 79, la Pumita de Pompeya. Entonces, pues primero aquí tenemos una imagen idealizada de cómo era el Vesubio. No se sabe, pues esto es un cono perfecto. Y cómo quedó con la erupción de la Pumita de Bassi. Entonces, se puede observar que colapsó gran parte del cráter, colapsó gran parte del aparato volcánico y esto se tradujo en una depositación de flujos piroclásticos por toda la región. Y así va avanzando las erupciones. Cada vez que en cada uno de estos grandes eventos colapsaba el cráter y se generaban flujos piroclásticos que fueron depositándose por toda la región. En esta reconstrucción podemos observar que entre la erupción del 3400 y la erupción del 79 no hay gran diferencia en el aparato volcánico, pero sin embargo se cree que tanto en la primera erupción, la de la Pumita de Bassi, como en la erupción del 79, la caldera colapsó violentamente generando los flujos piroclásticos.
En el presente se tiene un volcán, o sea, en el paisaje del Vesubio se tienen dos grandes picos. El cráter actual, que es que es conocido como Vesubio, que es este que tenemos aquí a la derecha, y el cráter antiguo, que es conocido como Soma. Bueno, vamos a hablar ya del trabajo de grado como tal. Se utilizaron 5 muestras de rocas colectadas por la profesora Ana Elena en las laderas del volcán, y 5 secciones delgadas de la colección de petrografía del Departamento de Geociencias. Luego se recopila información bibliográfica relacionada específicamente con el monte Vesubio y sus alrededores, y se tienen en cuenta principalmente los artículos que hablen sobre la geología regional de Italia, la tectónica, y más específicamente la petrografía y la petrología del Vesubio y de los volcanes cercanos. Se elaboraron 5 secciones delgadas con las muestras que trajo la profesora, y junto a las 5 secciones existentes que ya estaban en el departamento, se realizaron los análisis petrográficos con un microscopio de luz transmitida a SAIS. Las 5 muestras colectadas fueron sometidas a análisis semicuantitativos en el laboratorio de fluorescencia de rayos X, utilizando un espectrómetro, y luego los resultados de estos análisis fueron graficados con los diagramas de clasificación geoquímica y discriminación geotectónica, para posteriormente realizar una interpretación petrogenética y las conclusiones. Entonces, estas son las 5 muestras que fueron colectadas en el Vesubio. Las muestras estudiadas se caracterizan por presentar coloraciones grises y rojas de tonos oscuros. Se observan texturas claramente porfiríticas, con fenocristales que alcanzan hasta 1 centímetro. Se reconocen como minerales, así macroscópicamente se reconocen cristales de plagioclasa, de leucita, piroxeno y olivino. Las leucitas se encuentran agrupadas en textura glomeroporfirítica. ¿Qué es esto? Es varios cristales de leucita que crecieron en la cámara magmática. La muestra que más vesículas presenta es la que tenemos aquí arriba a la izquierda. Presenta 17% de vesículas. Sin embargo, esto no alcanza para clasificarla como una escoria. Los olivinos tienen un tamaño que no puede ser observado con la lupa de binocular. Solo algunos de estos cristales superaban los 2 milímetros, entonces como el que se ve aquí en la foto. Estos eran los olivinos que podíamos identificar macroscópicamente. Y listo. Ya hablando petrográficamente, la textura de las rocas es una roca microporfirítica, el tamaño de grano es inequigranular, el grado de cristalinidad es hipohialina, o sea, más cristales que de vidrio, y el tamaño de cristal está entre los 0,8 milímetros y 1 centímetro de los fenocristales. La matrix es mixta, con microlitos de tamaño de grano entre muy fino y fino, y el vidrio es de coloración oscura. Como texturas específicas se reconocieron agregados glomeroporfiríticos de leucita, olivino, augita titanífera y plagioclasa, como podemos observar acá arriba a la derecha. Este es un agregado glomeroporfirítico de esos minerales, y también agregados glomeroporfiríticos de solamente leucita y plagioclasa. Las plagioclasas presentan 2 texturas específicas, presenta textura en coladera y presenta zonación. Las inclusiones de vidrio se encontraron en algunos casos en los bordes de los cristales, pero también en donde cambia la composición, ¿no? Y también se podría encontrar en otros casos en todo el cristal. Algunas de las agujitas titaníferas presentan también zonación, como se puede observar aquí abajo a la izquierda, y inclusiones de vidrio. Hablando de la mineralogía, pues tenemos leucita, que es el feldespatoide presente en estas muestras y es el mineral más abundante. Tiene concentraciones entre el 27% y el 48%. Y se identifican por su pseudoanisotropía, que es que las maclas son las que se iluminan aquí en nicoles cruzados, evidenciando pues solamente las maclas. Y su relieve en ppl, en nicoles paralelos, es muy similar al del vidrio. Los fenocristales tienen una forma de huedral y se presentan principalmente en agregados glomeroporfiríticos, como lo observamos acá. En agregados glomeroporfiríticos junto con otros cristales de olivino y augita titanífera.
Tenemos la plagioclasa, que es el segundo mineral más abundante de las muestras. Es otro de los minerales esenciales de estas rocas. Sus concentraciones varían entre el 20% y el 34%. Se encuentran tanto en microlitos como en fenocristales. Los fenocristales eran de forma euedral y en los microlitos también se encontraban de forma euedral a subedral. Texturas específicas, la zonación, la coladera y agregados glomeroporfiríticos con los minerales anteriormente mencionados. Su composición, la composición de los fenocristales varía entre andesina y labradorita. Acá tenemos la hojita titanífera, que es un clinopiroxeno rico en titanio. Es el mineral accesorio principal. Se encuentran fenocristales de tamaño medio, con forma euedral, como podemos observar aquí, presentando macla en reloj de arena. No, pues, se observa más se puede observar mejor en un video, cuando se está extinguiendo. Tonos de interferencia anómalos, aquí tenemos el café anómalo por este lado y acá tenemos azul anómalo. Frecuentemente formando agregados glomeroporfiríticos con el olivino y también incluida por este mismo olivino. También formando agregados glomeroporfiríticos con plagioclasa y leucita. Y por último, de los minerales accesorios tenemos el olivino. Son cristales de tamaño de fino a medio, muy pequeños, con formas subedrales a euedrales. Es el segundo mineral accesorio más importante, más abundante. ¿Y por qué este es importante en estas muestras? Porque si supera el 10%, en el conteo, las muestras, la clasificación cambia de la roca. Aparte de estos minerales que ya mencioné, se encuentran también en menor proporción o minerales opacos, presentes en todas las muestras con forma granos equidimensionales. Sus características morfológicas indican que podrían tratarse de minerales del grupo de la espinela. También se encuentran óxidos secundarios con una presencia muy baja, menor al 1%. Los óxidos observados tienen formas anedrales y se encuentran rodeando los minerales máficos, el olivino y la hojita tinanífera y algunos opacos. Su coloración rojiza y amarillenta podría indicar que se tratan de oxidróxidos de hierro, producto de alteración supérgena. También se encuentran carbonatos. Estos se encuentran rellenando fracturas y algunas vesículas con forma radial. O sea, son de alteración de introducción, no son válidos para el conteo. También se encuentran epidotas, producto de alteración de las plagioclasas. Y por último, el vidrio. La composición fue estimada por medio de la relación de su índice de refracción con respecto al índice de refracción de la resina. La composición del vidrio fue calculada como intermedia, variando entre ligeramente ácida a ligeramente básica. Este fue el conteo de los campos visuales. Se realizaron 20 campos visuales por sección delgada. ¿Qué se puede destacar de este resumen del conteo? El porcentaje de vesículas varía entre el 3% y el 17%. Son rocas vesiculares, pero pues no llegan a ser escorias. Los minerales esenciales, que son la plagioclasa y la leucita, con los cuales se clasificaron la roca. La más abundante es la leucita, claramente. También la titanogita, que es el mineral accesorio principal. Y en el olivino podemos destacar que 2 de las muestras pasaron el 10% de olivino. Entonces cambia su clasificación. Este es el diagrama de clasificación que se usó para estas rocas. Es el diagrama QAPF, es la parte inferior del diagrama, puesto que no se tiene cuarzo, entonces se clasifican con feldespatoides. 4 de las muestras son clasificadas como feldespatoiditas tefríticas y el feldespatoide principal es la leucita, entonces son leucititas tefríticas. 4 son clasificadas como tefritas por tener olivinos menores al 10% y 2 son clasificadas como basanitas porque el contenido olivino superó el 10%. Luego pues viene la geoquímica. Este es el resultado de los análisis de fluorescencia. En esta tabla están representados estos resultados. Las concentraciones de los elementos mayores se presentan en porcentaje y las concentraciones de los elementos menores se presentan en ppm. En el análisis cabe destacar que ninguna de las rocas supera el 50% de sílice. Todas están en el rango de las rocas básicas, que es menor al 52% de sílice. Y posteriormente, pues con estos datos se graficaron y se realizan los diagramas de caracterización, clasificación y discriminación geotectónica, que vienen a continuación. Entonces aquí tenemos la
clasificación de los minerales normativos. Esta se realiza calculando la norma CIPW para conocer la mineralogía ideal de si la roca hubiera cristalizado en su totalidad. O sea, si no tuviéramos vidrio, pues la roca en teoría sería así. A primera vista, observando los minerales, pues no se tiene mayor diferencia con los petrográficos. Aquí, pues, no se, en la CIPW no se incluye la titanogita, entonces, pues, los clinospiroxenos los clasificó como dióxido. Se calculan dos tipos de feldespatoides, nefelina y leucita. Y para la muestra 16.8, no calculó leucita, sino que calculó solo ortoclasa. Esto se puede ver a que esta era la muestras más alteradas que teníamos, era la que más vesículas también tenía. Entonces, pues, es explicable por medio de porque se alteró la muestra. Entonces, con estos minerales fue realizada otra vez la clasificación. Esta vez la clasificación es geoquímica con minerales normativos. Se ve una clara diferencia aquí en la fonolita tefrítica, que en el otro cuadro, que en el otro triángulo no teníamos, pero esta es explicable porque es la muestra 16.8, que se le calculó que tenía 32% de ortoclasa, que es un feldespato alcalino. Pero en general, podemos decir que la clasificación por minerales normativos y la clasificación petrográfica coincide en el campo de las feldespatoiditas tefríticas. Entonces, pues, se puede decir que los análisis quedaron bien. Aquí en el diagrama vienen los diagramas de clasificación y caracterización geoquímica. Entonces, primero que todo tenemos el análisis, el diagrama de sodio, potasio versus sílice por Irving, en el que se puede observar que todas las muestras caen en el campo de la serie alcalina, con contenidos de álcalis entre el 8 y el 13%. Realizado esto, entonces las muestras se pueden clasificar por medio del diagrama TAS. Luego tenemos el diagrama de Chant, en el que las rocas caen en el área de las rocas metaluminosas. ¿Qué quiere decir esto? Que el magma ha sufrido poca contaminación cortical o inclusive que puede indicar que es un magma derivado del manto. Y por último tenemos el diagrama de Pecerilo y Taylor, en el que las rocas caen en la serie chochonítica. El nivel del potasio, como se puede observar en estas rocas, es bastante alto. Son rocas ultrapotásicas, apotásicas, pero es algo común en las rocas de los volcanes italianos, ¿sí? La mayoría de los volcanes italianos se tienen altos niveles de potasio. Eso también puede ser un indicativo de que el ángulo de subducción de la placa adriática es bastante alto, pero pues se necesitan más estudios. Aquí tenemos el diagrama de clasificación TAS, Total Alkali Sílica. En este clasificamos también las rocas por medio de la geoquímica. Dos de las muestras caen en el campo de las feldespatoiditas y las otras tres caen en la fonotefrita. La clasificación corresponde con la clasificación que le da Cioni en el 92 a las rocas del Vesubio, más antiguas. ¿Sí? Las rocas de hace 25.000 años eran muy similares a estas. Luego el Vesubio se fue moviendo más hacia la derecha, hacia la parte intermedia. Pero pues las primeras rocas erupcionadas eran de esta composición. Y también muestran similaridad con las rocas volcánicas que expulsa el monte Vultur, que es un volcán ya inactivo en Italia que está, se podría decir que cercano al monte Vesubio. Por último tenemos los diagramas de discriminación geotectónica. Estos diagramas, pues, uno puede correlacionar las composiciones geoquímicas con los ambientes geotectónicos en los cuales se generan las rocas ígneas. Y esto permite identificar escenarios tectónicos donde se pudieron generar estas rocas. En primer lugar tenemos el diagrama ternario en el que se relaciona el óxido de potasio, titanio y fósforo, en el cual se pueden discriminar si las rocas tienen un origen continental o un origen oceánico. Como podemos ver, las 5 muestras cayeron en un ambiente continental. En el segundo lugar, se usa el diagrama de Mullen, que podemos usarlo ya que las rocas tienen un porcentaje de óxido de silicio entre el 45 y el 54%, o sea, son rocas básicas. Entonces se puede usar este diagrama. Las rocas caen en el campo de los basaltos de isla oceánica, y algunas caen en los basaltos de basaltos calcoalcalinos. Entonces esto pues difiere un poquito de la primera, ¿no? Está hablando de que son tal vez rocas que se generaron en un punto caliente y pues aquí se está hablando
de una generación en continente. Y por último tenemos el diagrama de Meschede. Es también usado para rocas entre 45 y 54% de sílice, pero pues aquí solo una de las rocas cayó dentro del área, en el basaltos alcalinos intraplaca, también hotspot, y las otras rocas sí cayeron fuera, entonces este diagrama pues no se le dio mucho peso, ¿vale? Aquí ya tenemos el último de los diagramas de discriminación geotectónica, que es el de Müller, en el cual las 5 muestras, este diagrama es para más o menos decir la génesis de las rocas, las 5 muestras caen en un arco continental, o sea, en un arco en una subducción continental, de corteza oceánica bajo corteza continental, pero pues aquí se llega a una incongruencia, pues porque si aquí se hablan de que las dos rocas, en dos de los diagramas las rocas se dice que son de ambientes más bien mantélicos y en otras dos de las rocas se hablan de que son ambientes continentales. Entonces, estos resultados presentan diferencias entre ellos y pues la hipótesis que se tiene y que se maneja desde hace varios años con el origen de estos volcanes asociados a una franja que hay en Italia, se pueden originar porque en la placa adriática, que es la que está subduciendo bajo la placa europea, hay una ruptura, una slap window, por donde se puede haber una contaminación del manto en la que se junten los dos magmas, el magma que es la corteza que se está destruyendo más el magma del manto, entonces pueden dar este tipo de resultados. Y es por eso que la geoquímica del Vesubio es tan diferente de la geoquímica de los volcanes italianos. ¿Sí? El Vesubio y el Vultur tienen una geoquímica muy similar. Se cree que ambas están asociadas a esta slap window. Entonces, por último, ya para terminar, son las conclusiones. Se analizaron 10 muestras colectadas en las laderas del volcán Vesubio, Italia. Estas muestras están constituidas principalmente por leucita. Esta está entre el 27 y el 48%. Y plagioclasa de composición andesina entre el 20 y el 34%. Los minerales accesorios principales corresponden a hojita titanífera, olivino y minerales opacos. Estas fueron clasificadas petrográficamente como leucititas tefríticas, tefritas y basanitas por su contenido mayor al 10% de olivinos. Geoquímicamente, las muestras también fueron clasificadas, corresponden a rocas alcalinas, metaluminosas de la serie chochonítica y fueron clasificadas como feldespatoiditas y fonotefritas. Con el cálculo de los minerales normativos se lleva a cabo una clasificación para compararla con la clasificación petrográfica y las muestras son clasificadas como fonolita tefrítica, tefrita fonolítica y feldespatoidita tefrítica. Para terminar, los diagramas de discriminación geotectónica indican que la muestra tiene un origen de continental postcolisional, entonces también sumado a una ruptura de la placa, relacionados con un ambiente intraplaca, resultados acordes con lo reportado para el origen de este aparato volcánico. Y listo. Esta es la bibliografía y listo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, Oscar. Si alguien tiene alguna pregunta, no dude en realizarla. También vamos a llenar la encuesta del trabajo de Oscar. Por favor, pregunten si tienen dudas. Vale, pues, bueno, primero la pregunta de Linda. ¿Podría decirme la aplicación de estos estudios en futuros trabajos de investigación? Pues estamos hablando de una ruptura en la placa de subducción, ¿sí? Y pues como se conoce en Colombia, también hay una ruptura en la placa que subduce. Pues se teoriza que en el Tier de Caldas hay una ruptura. Entonces podría trabajarse con eso para conocer un poco más de los volcanes colombianos. Juan Pablo Palacio pregunta, ¿los diagramas de discriminación los hiciste con geoquímica o con la química de los minerales identificados? Los hice con geoquímica con los análisis de fluorescencia de rayos X. Fueron realizados estos análisis.
Gianfranco te hizo otra pregunta, está más abajo. Vale. Buenas tardes, Oscar. ¿A qué distancia del volcán se tomaron estas muestras? 4 de las muestras, perdón. Las 4 últimas muestras fueron tomadas en la ladera, o sea, cercanías al cráter. Y esta muestra fue tomada en cercanías a Pompeya. Pero no es de la erupción del 79, es de una erupción más antigua. Regionalmente hay más aspectos geológicos que ayudan a entender el alto grado de alcalinidad de las rocas. Sí, en general los volcanes italianos presentan una alta alcalinidad, como pueden ver acá en el mapita. Acá está la estrellita, significa volcanes alcalinos, y el triangulito rojo. Entonces, pues, generalmente se observa que en general los volcanes que están sobre el continente, ¿sí?, son alcalinos. Hola, Oscar Andrés. Hola. Muy buenas tardes. Sí, nuevamente molestando porque he preguntado mucho en estas jornadas en cuarentena. Bueno, te felicito por el trabajo. Muchas gracias. Quería contarte que estuve yo en el 98 estudiando allá con una beca del gobierno italiano y estuve viviendo ahí en las laderas del Vesubio, propiamente ahí en la sede del Observatorio Vesuviano. Ellos tienen también una sede principal, que es la sede principal allá en Nápoles, que es la sede. En ese momento estaba Lucia Chivetta, directora del OBS, Sí. del OB, perdón. Y bueno, quería decirte que tengo unos libros de un encuentro Cities on Volcanoes en el año 85, y quisiera pues compartirte esa información, y tengo además unas muestras de unas tefras, son unas tobas amarillentas muy porosas, 2 muestras que podrías entonces utilizarlas para hacerle petrografía y análisis bioquímicos. Con mucho gusto entonces te compartiré en mi correo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bien, vemos nosotros entonces estas jornadas pues son exitosas por la participación de todos ustedes y por las interacciones que se logran hacer. Muchísimas gracias a todos los que asisten. En realidad es un esfuerzo muy grande de los chicos y creo que la mejor manera de premiar su trabajo es con la asistencia de nosotros. Muchas gracias a los que asisten.